las emociones de Jesús. Y con esto cerramos la serie de la mente de Cristo. La Biblia muestra que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, no solamente era el Hijo de Dios, sino que también se le llamaba el Hijo del Hombre, lo cual quiere decir que Jesucristo era un hombre como usted y como yo. Entonces, un hombre como usted y como yo logró tener una mente tan limpia, tan pura, tan amorosa, tan valiente, que usted y yo podemos también imitar. Y en esa mente que nosotros vemos en Jesús, nos damos cuenta que Él desarrolló emociones como usted y como yo, porque era un hombre. Cada persona tenemos emociones, y a veces esas emociones no sabemos controlarlas, y por eso nuestra mente, ¿verdad?, muchas veces refleja una mente que no es como la de Cristo, porque hemos dicho muchas veces que lo que nosotros pensamos, entonces es lo que nosotros comúnmente hacemos. Entonces, si nuestra mente está dañada, nuestras emociones pueden estar dañadas. Si nuestra mente está sucia, nuestras acciones pueden ser acciones sucias. Lo acabamos de ver con esta situación aquí en Texas, con este jovencito, ¿verdad? Si su mente estaba inundada de violencia, si su mente estaba inundada de perversiones, entonces él precisamente reflejó eso en sus acciones, porque su mente estaba inundada precisamente con estas cosas que no son agradables a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia, nos damos cuenta que Jesús, mientras estuvo en esta tierra, Él sintió muchas emociones humanas, o mejor dicho, puedo decirlo, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura, Él sintió todas las emociones humanas que una persona común y corriente como usted y yo podemos sentir. Esto quiere decir que Él sintió emociones tanto positivas como emociones negativas. Y entonces, de esta manera, Jesús nos mostró o reveló que en Él había una vida emocional normal, y no solamente normal, sino que Él tenía una vida emocional saludable. ¿Sí? Esto significa que Jesús no escondió ninguna emoción legítima en su vida. Él no la escondió. Su vida, cuando nosotros la analizamos, Él muestra toda clase de las emociones humanas que podemos usted y yo experimentar. Por eso vamos en esta hora a poder estudiar las emociones de Jesús, porque a veces nosotros nos excusamos cuando fallamos, porque decimos, bueno, es que yo soy hombre. ¿Ha escuchado eso? Es que somos hombres, y mientras seamos hombres vamos a fallar, vamos a seguir mintiendo, vamos a seguir engañando. No te excuses en que somos hombres, y porque somos hombres entonces nuestras emociones nos traicionan. No, Jesús era hombre, y aunque Él era hombre igual que tú, igual que yo, Él no dejó que sus emociones le traicionaran, aunque sus emociones en ocasiones eran emociones positivas, y también en ocasiones eran emociones negativas. Usted va a decir, pastor, ¿a poco Jesús tuvo emociones negativas? Sí, lo vamos a ver en la Escritura, porque usted y yo también tenemos emociones positivas, pero también tenemos emociones negativas. Pero Dios quiere que en nuestra vida podamos nosotros permitir que las emociones positivas sean las que reinen en nuestra vida, y que las emociones negativas, cuando se presenten en nosotros, no sean las que nos hagan perder el control, y entonces de esa manera pequemos. Acuérdese que la Biblia dice: airaos, pero no
Complete el versículo. Pero no ¿qué? No pequéis. Y la ira es una emoción ¿qué? ¿Positiva o negativa? Negativa. Una emoción negativa. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo también se enojó. ¿Cómo la ve? ¿Sí? Voy a preguntar algo que es sumamente obvio. ¿Quién de aquí se enoja? Dice Lucy que ella no. Tendría que ser de Marte para no enojarse, ¿verdad? Tendríamos que ser marcianos. Yo pienso que hasta los marcianos se enojan. No sé si hubiera marcianos, ¿verdad? Probablemente sí los hay. Pero entonces note por favor, Jesucristo era un hombre como usted y como yo. Por eso Filipenses capítulo 2 me dice lo siguiente. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y mire cómo habla de esa parte humana que él tuvo que asimilar mientras estuvo en esta tierra. El cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice, y estando en la condición de hombre. ¿En qué condición? Dígalo fuerte. ¿Qué condición? Condición de hombre. En otras palabras, en la condición en la que estamos nosotros. ¿Ok? Así que fuera excusas. Jesús podía hacerlo porque él era el Hijo de Dios. Sí, era el Hijo de Dios, pero también era hombre como tú y como yo. Estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose como obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en estos versículos que acabamos nosotros de leer, encontramos tres cosas que Jesús hizo precisamente mientras estuvo en esta tierra. Tres cosas que él tenía que hacer para poder venir a esta tierra y convertirse en nuestro Salvador, convertirse en nuestro ejemplo a seguir, convertirse en aquel que nos iba a decir, ¿saben qué? Ustedes deben desarrollar una mente como la mía. Ustedes deben de desarrollar una vida como la que yo vivo. Ustedes deben desarrollar un carácter como el que yo tengo. Ustedes deben controlar las emociones como yo las controlo. Y aquí están esas tres cosas. Dice, no estimó el ser igual a Dios. Eso significa que Jesús renunció voluntariamente a su gloria. Era Dios, pero sabía que él necesitaba venir y despojarse a sí mismo, como dice lo siguiente, se despojó a sí mismo. En otras palabras, Jesús autolimitó su poder cuando estuvo en esta tierra. ¿Por qué autolimitó su poder? Si Jesús no hubiese autolimitado su poder, mire, nunca le hubieran tocado el rostro, ¿cierto? Porque él es Dios. Moisés inclusive no lo podía ver a Dios y se tuvo que voltear, ¿verdad? Entonces Jesús tuvo que limitar su poder cuando estuvo en esta tierra, porque él mismo era Dios y por eso lo golpearon, por eso lo maltrataron, por eso lo escupieron, por eso hicieron todo lo que hicieron con él. ¿Por qué? Porque él se despojó a sí mismo, se autolimitó a sí mismo. Y lo tercero que Jesús hizo para volverse hombre al igual que nosotros dice que se hizo semejante a los hombres. En otras palabras, Jesús se convirtió realmente en un hombre. Su humanidad era genuina, aunque su origen seguía siendo divino. ¿Me estoy explicando? Él nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, todo lo que vivió en esta tierra, todo lo que padeció, lo padeció no como el Hijo de Dios, sino que lo padeció como hombre.
Si lo hubiese padecido como Dios, entonces el sacrificio en la cruz del Calvario no hubiese sido sacrificio. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué no hubiese sido sacrificio? Si hubiese padecido en la cruz como Dios, ¿por qué no hubiese sido sacrificio? ¿Por qué? Porque Él no podía haber experimentado el dolor. Él no podría haber experimentado la vergüenza y no podría haber experimentado precisamente todo ese sufrimiento que estaba Él padeciendo. Sin embargo, estaba sufriendo porque lo estaba enfrentando como hombre y no como Dios. ¿Sí me estoy explicando en esto? Amén. Entonces, escúcheme bien. La Biblia menciona que Jesús es llamado el Hijo del Hombre porque Él precisamente se identificó contigo y se identificó conmigo. Por eso Mateo capítulo 16 verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cuando menciona aquí la escritura el Hijo del Hombre, es un nombre o una expresión que habla de Jesús, de la parte humana que Él tuvo que adoptar para poder entonces convertirse en nuestro Salvador. Entonces, ya que quedó claro esto, que Jesús se hizo semejante a nosotros, nos podemos dar cuenta entonces que Jesús tuvo que experimentar emociones, ¿cierto? Porque los humanos experimentamos emociones, ¿cierto? ¿Quién tiene emociones? ¿Quién se emociona cuando está ganando su equipo, por ejemplo? Gonzalo, dicen acá. Gloria a Dios, bien que nos conocemos unos con otros. ¿Quién se emociona cuando tiene su negocio y de repente le cae buen trabajo o está haciendo buenas ventas? ¿Quién se emociona? Nos emocionamos, ¿verdad? Y dice, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Nos emocionamos cuando nuestros hijos hacen bien en la escuela, que nos llegan y papá, ¿sabes qué? Me dieron una beca o me dieron un reconocimiento o me gané esto, me gané el otro. Nos emocionamos. O cuando te dice el manager en el trabajo, ¿sabes qué? Vas a subir de puesto y también vas a subir de sueldo, ¿no? Porque yo no me emocionaría mucho si me dicen vas a subir de puesto pero no subo de sueldo. Me van a dar más trabajo, más responsabilidad, pero no más dinero, pues como que no es emocionante eso, ¿cierto? Pero cuando te dicen subes de puesto y sube tu salario, aleluya, gloria a Dios, ¿no? Te emocionas. Qué bueno. Entonces, escúcheme bien. Aprendamos de Jesús. Él se emocionó como tú y se emocionó como yo. Y tuvo emociones positivas y tuvo emociones negativas, ¿sí? Entonces vamos a aprender de Él. Las emociones positivas de Jesús, vamos a verlas primero. Emociones positivas de Jesús. La primera de ellas que podemos en esta hora estudiar es el gozo. Qué bueno. Jesús era un hombre alegre. Gloria a Dios. Jesús era un hombre sonriente, un hombre que acostumbraba a alegrarse, a gozarse cuando era tiempo de gozarse. Jesús se gozaba y se gozaba tremendamente, amado hermano, ¿sí? Así que el gozo debe ser una característica en nosotros los hijos de Dios, porque Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Gloria a Dios. Yo no estoy de acuerdo en ese Jesús que ponía Hollywood en los años 70, en los 80. Un Cristo Jesús así bien serio, bien opacado, bien triste. Y siempre que andaba ahí caminando en las escenas de Hollywood, ¿verdad? Siempre Jesús así la cara de como de deprimido, de triste, de adolorido. No, no, no. El Señor era un hombre sonriente. El Señor era un hombre gozoso. Era un hombre feliz. Amén. Yo creo que cuando la gente lo veía, veía su sonrisa, veía su gozo, veía su alegría, y entonces quería a la gente ser como Él. Porque mira, si nuestra cara refleja dolor, si nuestra cara refleja depresión, si nuestra cara refleja tristeza, pues la gente no va a querer ser como nosotros, ni se va a querer juntar con nosotros.
¿cierto? ¿Qué refleja nuestra cara? Por cierto, hay un paréntesis. ¿Reflejará gozo? ¿Reflejará el gozo de Dios? ¿O reflejará otra cosa? Bueno, piénselo, ¿verdad? Jesús reflejaba gozo y era una de las emociones positivas de él. Lucas capítulo 10, verso 21 dice, mire, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Oiga esto, esta palabra de regocijó en el Espíritu en el griego es una palabra que significa que él dio gritos de alegría, saltos de alegría. O sea, Jesús, imagínenselo aquí, ¿sí? Está gritando y está saltando al mismo tiempo cuando dice se regocijó en el Espíritu. ¿Y sabe por qué Jesús estaba tan contento y estaba tan alegre y estaba gritando y saltando como si estuviese él en el estadio mirando al equipo preferido como lo hacemos nosotros? ¿Sabe por qué? Porque sus discípulos regresaban después de que él los mandó a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a orar por la gente y predicar. Y sus discípulos regresaron con gozo, dice, y le decían: maestro, queremos decirte que los enfermos sanaban, queremos decirte que los demonios se iban, queremos decirte, oh Señor, que nos fue bien, en otras palabras. Y el Señor se puso a brincar, se puso a gritar, ¿sí? Y se puso a regocijar en el Espíritu cuando recibió estas noticias. Pero dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así, dice, te agradó. Amén. Entonces Jesús era un hombre que sabía gozar. ¿Sabe usted gozar? Amén. Cuando sea tiempo de gozar hay que gozarnos. Por eso en los cánticos aquí de alabanza que hablan de gozo, que hablan de alegría, que hablan de fiesta, a veces estamos cantando que hay fiesta en nuestro corazón, que hay gozo en nuestra vida, pero nuestro cuerpo está diciendo totalmente lo contrario. Si hay gozo, nuestra cara lo va a decir, mi cuerpo lo va a mostrar, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces imagínese a Jesús saltando y brincando y gritando. A veces alguien diría: eso es puro emocionalismo, eso es de locos. Bueno, pues si usted piensa que eso era de locos, pregúntele a Jesús. Jesús no estaba loco, Jesús estaba gozoso. Y cuando gritamos nosotros, cuando saltamos o cuando danzamos en la iglesia por gozo, no estamos locos, sino que nosotros estamos gozosos. Aleluya. Entonces Jesús experimentó el gozo y dice Juan capítulo 15 verso 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vuelvo a repetir, Jesús no era un hombre triste, no era un hombre apagado, no era un hombre apachurrado, porque si hubiese sido así, él nunca pudo haber dicho esta palabra a sus discípulos: para que mi gozo. Ellos le hubieran dicho: ¿tu gozo? ¿Cuál gozo? Te vemos siempre apachurrado, no te vemos saltando, no te vemos gozando, siempre te vemos triste, siempre te vemos deprimido, perdón. ¿Cuál gozo? Sin embargo, le estaba diciendo: mi gozo está en ustedes y su gozo sea cumplido. Entonces el gozo fue una emoción positiva en Jesús. Otra emoción positiva fue la compasión. Mateo capítulo 14 verso 14: saliendo Jesús vio una gran multitud, dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Qué hermoso es saber que nuestro Señor podía identificarse con la necesidad de los demás y por eso tenía compasión de las personas. Es una emoción positiva.
que usted y yo también experimentamos. A veces sentimos compasión cuando suceden cosas como la que acabamos de mencionar al principio del servicio. Cuando hay una tragedia en una escuela como lo que acaba de suceder y vemos a pequeños sufrir de una manera terrible y por la enfermedad de alguien, ¿verdad? Porque no se puede decir de otra manera, que vino a acabar con sus vidas, y tú te compadeces de esas personas, ¿cierto o no? ¿Pensaste por un momento en los padres de estos niños? ¿Sí? Que se despidieron de ellos en la escuela, en la mañana quizá, le dijeron: hijo, te veo en la tarde, al rato vengo por ti, etcétera, y no volvieron por ellos. Qué triste, ¿sí? La compasión es una emoción en nosotros y es una emoción que Jesús también experimentó. Por eso Jesús también en Lucas capítulo 7, verso 13, volvió a mostrar esta emoción cuando se compadece de la viuda de Naín. La Biblia menciona que esta mujer estaba llorando precisamente porque su hijo había muerto. Y dice Lucas 7, verso 13, cuando el Señor la vio, o sea, la vio desconsolada, porque ¿qué madre no va a llorar cuando ve que su hijo, su joven, su niño, su niña, qué sé yo, muere? ¿Quién no va a llorar? Tendríamos que ser personas de insensibles, o tendríamos que ser personas de acero, digámoslo así, para no sentir dolor, para no sentir tristeza. Entonces esta mujer iba desconsolada, iba llorando, y dice, cuando el Señor la ve, ¿qué hizo? Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Sabemos el resto de la historia. El Señor se compadeció y precisamente levantó a este hijo de la muerte, gracias al Señor, porque Él lo puede hacer. Él es el Dios de la vida, amén. Pero Dios se compadece, Jesús se compadece, y esta es una emoción positiva de Jesús que nosotros nos damos cuenta que era notable en Él. Otra emoción positiva de Jesús fue el amor. En Marcos capítulo 10, verso 21, la Biblia me enseña que Él está hablando con el joven rico acerca de qué se tiene que hacer para heredar la vida eterna, porque este joven rico quería saber cómo heredar la vida eterna. Y entonces Jesús le dice a lo que él tiene que hacer: que vaya y venda todo lo que tiene y lo reparta a los pobres. Entonces aquel hombre dice que entristecido se fue porque era muy rico, ¿verdad? Y es aquí cuando dice Marcos capítulo 10, verso 21, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces Jesús está demostrando el amor hacia las personas, una emoción positiva. No voy a preguntar cuántos experimentamos esta emoción, porque todos en algún momento hemos amado o amamos o estamos amando a alguien, ¿cierto? ¿Hay amor en nuestras vidas? ¿Hay amor en nuestras vidas? Gloria al Señor. Entonces es una muy buena emoción. Juan capítulo 13, otra vez vuelve a mostrar esa emoción positiva en Jesús del amor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Juan capítulo 15, verso 9, una vez más, otra muestra de esa emoción positiva. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y dice, permaneced en mi amor. Entonces, note por favor que en Jesús eran muy comunes estas emociones positivas. ¿Cuáles mencionamos? Gozo, compasión,
amor. Y podríamos mencionar muchas otras más en Jesús, pero quiero mencionar también emociones negativas. Y no porque me quiera enfocar en lo negativo, sino que quiero mencionar las negativas para que usted se dé cuenta que también nosotros, así como experimentamos emociones positivas, experimentamos emociones negativas, pero tanto en las emociones positivas como en las emociones negativas tenemos que aprender a tener la mente de Cristo. Repito esto, tanto en las emociones positivas como en las emociones negativas tenemos que aprender a desarrollar en nosotros la mente de Cristo. Porque si no aprendemos a desarrollar en nosotros la mente de Cristo, cuando estemos en las emociones positivas, las emociones positivas inclusive, escúcheme bien, pueden alejarnos del propósito de Dios para nosotros y podemos nosotros tratar de ser más buenos que Dios a veces. Cuidado, porque algunas personas, por el amor que le tienen a sus hijos, muchas veces se vuelven permisivos y les damos todo lo que ellos quieren y les dejamos hacer todo lo que ellos quieren y no les ponemos peros, no les ponemos nosotros ningún impedimento, porque los amamos. Ay, es mi chiquito, es mi chiquita, quiere esto, pues hay que dárselo. Quiere ir allá, pues que vaya. Quiere comprar aquello, pues que lo compre. No quiere ir, pues que no vaya. No quiere ir a la iglesia, pues que no vaya. Es mi chiquito. Cuidado. El amor, ¿sí? Dice la Biblia que no hace mal al prójimo. Y si nosotros hacemos esto con nuestros hijos y no sabemos controlar nuestras emociones positivas con la mente de Cristo, aún las emociones positivas nos pueden hacer daño. ¿Sí? El gozo, por ejemplo, Dios quiere que gocemos, ¿cierto o no? ¿O a poco Dios nos quiere arruinar la vida? ¿A Dios no le gusta que yo me alegre? No, Él quiere que gocemos, que nos divirtamos, que nos alegremos. Pero ojo, por favor, tenemos que tener la mente de Cristo a la hora de gozarnos, a la hora nosotros de poder disfrutar. La mente de Cristo tiene que estar en nosotros. ¿Por qué? Porque si no, ese gozo también nos puede sacar, vuelvo a repetir, de lo que es la voluntad del Señor. Y hay gente que se goza de una manera que no es conforme a la mente de Cristo. ¿Sí? Así que es importante entonces que en las emociones negativas y en las emociones positivas yo tenga la mente de Cristo, para que las emociones no me controlen a mí, sino que yo controle las emociones. Amén. Entonces veamos ahora el lado negativo, las emociones negativas que experimentó Jesús. La emoción negativa del enojo. Decimos que es negativa porque en realidad pues no es algo muy bueno el enojo, porque nos puede llevar a pecar. Por eso decimos que es negativo. Sin embargo, si nosotros podemos controlar el enojo, como dice la Biblia, airaos pero no pequéis, entonces no es pecado enojarme. Será pecado cuando yo no pueda controlar mi enojo y entonces cometa cosas que no le agraden al Señor. Porque si fuera pecado enojarse, entonces Jesús pecó, porque Él se enojó. Y se enojó más de una ocasión. Y no solamente Jesús se enojó, se enojaron grandes hombres de Dios, ¿verdad? Y lo puede ver usted en la Biblia, muchos de ellos se enojaron. Y es bueno pensar en esto, porque mire, a veces nosotros nos confundimos y no queremos ver a los siervos de Dios o a los pastores o a los que predicamos, no los queremos ver nunca enojados. Y cuando los vemos enojados por primera vez o en algún momento, la gente se ofende, la gente muchas veces se decepciona de nosotros y la gente a veces hasta se va porque nos ve enojados. Oiga, hermanos, somos humanos también.
En mi vida hay la emoción del enojo, ¿verdad? ¿En su vida está la emoción del enojo? ¿Quién no se enoja? Me acuerdo mucho de las palabras de mi hermana Irene, que dice: ay, hermano Jorge, dice, usted siempre con una sonrisa en sus labios. Bueno, es que ella no vive conmigo, ¿verdad? Obviamente estoy predicando acá, pero ¿sabe qué? A veces predicando también, ¿por qué no decirlo? El enojo puede venir a mi vida. Y más cuando nosotros estamos predicando contra algo, ¿verdad?, que causa el celo de Dios, y sale ese celo de Dios de nuestra vida y se muestra ese enojo. Pero debo de aprender a controlar mi enojo para que mi carácter no eche a perder la obra de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, mire, Jesús se enojó. Wow, ¿se lo puede imaginar enojado al Señor? ¿Había pensado en esto? ¿Se lo puede imaginar enojado? ¿Cuántos ya me vieron a mí enojado? No tengan miedo porque me voy a enojar. ¿Cuántos me han visto enojados? A ver, enojado. La hermana Gracie dice acá. ¿Quién más me ha visto enojado? Nivel 1 dice Alma. No, Alma, yo creo que tú como el 2. Porque somos hombres. De la misma manera el Señor se enojó. ¿Sí? Le digo esto para que cuando me llegue a ver enojado, piense que es una emoción que Jesús mismo también experimentó. Pero, vuelvo a repetir, no dejamos que el enojo nos controle y nos lleve a pecar. ¿Ok? Mire cómo hizo Jesús con el enojo. Juan capítulo 2, verso 14 y 15. Hablando de Jesús cuando llega al templo y mira que están vendiendo toda clase de animales y cambiando monedas y haciendo negocio, en pocas palabras. Y halló Jesús en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas. Wow. ¿Qué hizo? Echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Le pregunto, ¿cómo andaba haciendo Jesús eso? Hizo el azote de cuerdas y andaba echando del templo fuera a todos. ¿Y cree que andaba así? Sálganse por favor, ándeles, ya ándeles, váyanse, ya por favor. A los bueyes, ándale, sálganse, sálganse. Andaba haciendo eso. Las mesas las andaba volteando ahí con cariño, con sonrisa, con alegría. Así andaba el Señor. ¿Cómo se le habla a los animales? Porque dice que echó fuera a todos, incluyendo las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas. ¿Estaba enojado, sí o no? ¿Estaba usando su voz fuerte, sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? Mis hermanos han tenido en su tiempo animales, ¿verdad? Bueyes, y han tenido chivos y han tenido todo. Y me acuerdo que cuando les hablaban a los animales, a las vacas, a los bueyes, ¡ey, ey! Y hasta piedrazos y palazos y acá, y bueno, tanta cosa, o reatazos, porque se subían al caballo, y cuando una vaca se iba por otro lado, le salían por acá, y un buen reatazo. El Señor traía un azote de cuerdas. ¿Lo usaría? ¿A quién le pegaría? ¿Ah? ¿A quién? A los animales dice. ¿Cree que le haya pegado por ahí alguno que otro? ¿De la gente? Piense por un momento. Porque mire, aquí no es específico, pero lo específico dice, haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos.
Y el azote es como un cinturón el día de hoy, digámoslo así para que entendamos. Y si dice que echó fuera del templo a todos, pues todos es todos. Piense por un momento, ¿usaría el azote en algún hombre? Dice Lucy que ella cree que agarró parejo. ¿Quién piensa que no? Qué bueno, Sandy piensa que no. Qué bien, así me gusta porque hacemos estudio y hacemos controversia. ¿Quién más? ¿Quién piensa que sí? Ay, 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 en la familia discordia. Sandy piensa que no y la hermana Leti piensa que sí. Estamos pensando, no hay ningún problema, ¿verdad? No estamos poniendo una doctrina aquí. ¿Alguien más? ¿Quién se anima a pensar que sí usó el azote de cuerdas? Quizá por ahí con alguien que se le puso medio pesadón. Porque mira, yo me imagino que cuando vino y les aventó los animales y les aventó las monedas, yo no pienso que aquellas personas se hayan quedado, mira, me tiró todo. Mira, me tiró el changarro. No, imagínate tú estás vendiendo ahí y llega alguien y te avienta el changarro. ¿Cómo te quedas? Ay, gracias, joven, me ayudó a levantar. No, no, ¿verdad? ¿Te sale qué? Lo Guillén. Los Sánchez, bueno, tú eres Sánchez. Me sale lo Ávila, ¿sí o no? ¿O no? ¿Y qué harían esas personas con Jesús? ¿Qué harían? Cuando estudiamos la Biblia tenemos que pensar en todas estas cosas, amado hermano. Por eso usted tiene que escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que más de uno le dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te traes? Y probablemente alguno de ellos se le quiso poner. Dígame, ¿estoy exagerando? ¿Estoy exagerando? No, es algo que puede suceder. Ahora, escúcheme bien, no estoy asegurando, pero yo pienso que probablemente, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no es una doctrina. Pienso que quizá el Señor en algún momento, ¿por qué no decirlo? Hizo y utilizó ese azote con alguna persona. Wow, ¿ese era Jesús? Usted dirá, no lo creo. Pues yo tampoco creo que usted utilice un cinturón con su hijo y lo ha hecho. ¿Sí o no? Wow, ¿y esa es la hermana de oración? Sí, esa es la hermana de oración. ¿Cierto? Ahora dígame una cosa, porque utilice usted un cinturón o haya utilizado la chancla voladora, como decimos, con sus hijos, ¿usted es malo? ¿Quién corrigió a sus hijos alguna vez para destruirlos? ¿Quién? ¿Quién corrigió a sus hijos para avergonzarlos? Ándale, hijo, te voy a pegar para destruirte, para avergonzarte, para... No. Les corregimos, ¿verdad? Para apartar de ellos lo malo, para apartar de ellos la rebeldía, ¿cierto? Entonces escúcheme bien, si Jesús al ser enfrentado por alguna de esas personas utilizó quizá el azote con alguno de ellos, no lo hizo porque él era malo, sino precisamente porque estaba mostrando el celo de él por la casa de Dios. Obviamente él no había venido a pelear, él no había venido a golpear a la gente, él no había venido a buscarle pleito a nadie, pero está mostrando su enojo, ¿sí? Su enojo, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a controlar de alguna manera nuestro enojo. Yo creo que él no fue y agarró, llegó luego a pegarle a todos. No, eso sería que él se dejó controlar por el enojo, ¿sí? Eso sería. Es como nosotros, que estuviéramos golpeando a nuestros hijos simplemente por golpearlos. No tenemos que dejar que el enojo nos controle. Pero en muchas ocasiones nosotros tenemos que aprender a corregir a nuestros hijos si ellos se oponen a nosotros, porque si no nos pierden el respeto.
¿Sí? Bueno, entonces Jesús está enojadísimo, hermanos. Verso 16 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué crees que le dijeron cuando él dijo: quiten de aquí esto? A más de uno no le gustó esto, te lo aseguro. ¿Sí? Sin embargo, el Señor continúa adelante. Versículo dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús está actuando en celo, está actuando enojado, y por eso está haciendo esta limpieza en su casa. Veamos otro ejemplo. Marcos capítulo 10, verso 14. Viéndolo, Jesús se indignó. Les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí se usa la palabra indignarse. Es un sinónimo precisamente de molestarse, de enojarse, porque el Señor veía cómo estaban despreciando a los pequeños. Otra emoción negativa de Jesús es la tristeza. Interesante esto, pero nuestro Señor también experimentó la tristeza. Así que si usted en algún momento experimenta alguna de estas emociones negativas, por favor no se sienta condenado. Por favor no se sienta que Dios no está con usted o que Dios no le ama. Ay, me siento triste. No, el mismo Señor experimentó tristeza. Puedo atreverme a decir, y esto es un atrevimiento, que el Señor inclusive, amado hermano, experimentó cierto grado de depresión. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando estuvo en el Getsemaní. Porque dice que él se angustió grandemente. Era una grande angustia la que él tenía. ¿Por qué? Porque estaba pasando por un momento de una tristeza profunda. Vamos a verlo esto en la Escritura. Dice Juan 11:33. Una de las veces en las que Jesús se entristeció, cuando María está llorando por su hermano Lázaro. Jesús entonces dice: al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, oiga lo que sucede: se estremece en espíritu y se conmovió. Aquí está el Señor conmovido, entristecido al ver que María está llorando, y también el resto de los discípulos. En Juan capítulo 13, verso 21, miramos otro ejemplo. Cuando Jesús está cenando con sus discípulos y está anunciando que alguien lo va a traicionar. Y dice: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Le causaba tristeza que uno de sus compañeros, que uno de sus amigos lo iba a entregar, ¿cierto o no? ¿Duele que un amigo te traicione? ¿Duele? ¿Es triste? Claro que es triste. Y el Señor experimentó esa tristeza, ¿verdad? Marcos capítulo 14, verso 34, lo que te decía hace un instante. Jesús está en el Getsemaní. Les está pidiendo a sus discípulos que oren juntamente con Él, que estén con Él, que lo apoyen, porque viene un momento tan difícil en su vida, en el cual Él se siente muy triste y lo expresa de esta manera. Les dijo: mi alma está, no dice un poco triste, dice muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Es aquí cuando te digo que Jesús, para mí, ¿verdad?, es una opinión personal, experimentó cierto grado de depresión. Hace tiempo, como cristiano, yo pensaba que los cristianos no se podían deprimir. Yo tenía ese pensamiento hace muchos años atrás, porque pensaba que la depresión era una especie de demonio que no podía ser experimentado en la vida de los cristianos.
Hasta que me puse a investigar la escritura, hermanos, y me di cuenta que la depresión es algo que experimentaron grandes hombres de Dios, como ya lo he enseñado. ¿Y sabe por qué me puse a investigar? Porque yo mismo y juntamente con mi esposa comenzamos a deprimirnos cuando nuestra hija se enfermó y cuando tuvimos grandes problemas en la iglesia y más del 80% de la gente se fue y perdimos el trabajo que yo tenía, perdimos el trabajo, estábamos en dificultades financieras, en dificultades de salud, en tantas dificultades que empezamos entonces a deprimirnos. Y cuando yo empecé a sentir esos síntomas de la depresión, que no tienes ganas de levantarte, y no porque seas una persona floja, sino porque se te van las ganas de vivir, se te van las ilusiones, se te va el deseo de las cosas y dices, ¿qué me está pasando? ¿Qué te está pasando? Te estás deprimiendo, estás deprimido. Entonces cuando yo empecé a sentir eso, dije, Señor, yo no creo estar endemoniado, pero algo me está pasando. ¿Qué me estaba pasando? Me estaba deprimiendo. Entonces tuve que ir a la escritura y me di cuenta que muchos grandes hombres de Dios se deprimieron. Al grado que Elías, por ejemplo, dijo, Señor, quítame la vida. Estaba allá en la cueva, estaba escondido, estaba huyendo de aquella mujer que lo quería matar. Y él decía, Señor, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí se acabó. Quítame la vida. ¿Para qué quiero vivir? ¿Sí? Entonces, cuidado con esto. La tristeza es una emoción que podemos experimentar en cualquier momento, pero cuidado, no debemos dejar que la tristeza nos domine. Si nos estamos deprimiendo, tenemos nosotros que buscar ayuda. Por eso Jesús habló con sus discípulos y dijo, quédense aquí, velen conmigo. En otras palabras, apóyenme en oración, ayúdenme. Y se fue a doblegar sus rodillas delante del Padre. Si tú estás experimentando tristeza, si usted está experimentando depresión en cualquier nivel, por favor no se quede callado, no se quede callada, hable, busque ayuda y sobre todo, ríndase delante del Señor. Porque solamente de esta manera se puede salir de esta condición, escúcheme bien, de la cual el diablo se aprovecha y entonces nos lleva después a tener pensamientos de muerte. Cuidado por favor con esto. Esto ha acabado con la vida de muchas personas en el mundo por no recibir atención y ayuda a tiempo. Jesús experimentó esta emoción negativa, pero repito, no se dejó dominar por ella. Otra emoción negativa que Jesús experimentó fue el lloro. En Juan 11:35 notamos nosotros que él, cuando estaba en la tumba de Lázaro, precisamente mirando aquella escena tan dolorosa, porque era un amigo de él el que había muerto, dice la escritura, Jesús lloró. Él experimentó el lloro. Así que todos en algún momento hemos llorado, y no diga que no. Todos hemos llorado, porque es una emoción que decimos negativa, porque normalmente la mayoría de las veces que lloramos es porque algo nos duele, es porque estamos tristes, es porque algo o alguna mala noticia hemos recibido. Es muy raro que lloremos cuando hay alegría. Sin embargo, se puede llorar también de alegría, pero la mayoría de las veces lloramos cuando hay suma tristeza o cuando hay sumo dolor. Miramos otro ejemplo de que Jesús llora. Y no solamente llora, sino que gime. Cuando él sana a un sordomudo en Marcos capítulo 7, verso 34. Y dice, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Y por último, Jesús experimentó la emoción negativa de la desilusión. Muchas veces sus discípulos lo desilusionaron, lo decepcionaron. Y Jesús se sintió en muchas ocasiones decepcionado por sus seguidores más cercanos. Si en algún momento te has sentido decepcionado, entiende que no has sido el único. Jesús también fue decepcionado en muchas ocasiones.
Lucas capítulo 13, verso 34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, oiga la decepción de Jesús, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Qué decepción del Señor. Lo vuelve a expresar en Lucas 19:42, diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora, dice, está encubierto de tus ojos. Y esto lo dijo Jesús cuando estaba mirando precisamente a Jerusalén. Con todo esto que acabamos de leer, hermanos, y experimentar y estudiar, nos damos cuenta entonces que en estas emociones positivas y emociones negativas, Jesús siempre tuvo una mente saludable. No se dejó dominar por las emociones positivas, y tampoco se dejó dominar por las emociones negativas. Siempre Él tuvo sus emociones bajo control. La mente de Cristo nos va a ayudar a mantener nuestras emociones positivas y negativas bajo control. Por eso la Escritura termina diciendo en Hebreos capítulo 4, versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, oiga esto, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y cuando dice fue tentado en todo, incluye precisamente esas emociones positivas y esas emociones negativas. Pero Él en todo momento nunca pecó. Por eso nuestro reto es tener la mente de Cristo. El último versículo que leí fue Hebreos 4:15, no salió en pantalla porque no lo puse, pero es Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Ponte de pie, por favor, esta noche. Oremos un momento y digámosle: Señor, gracias porque tú me has puesto ejemplo, que fuiste tentado en todo. Es decir, experimentaste emociones positivas, pero también experimentaste emociones negativas. Pero tu palabra me dice que aunque fuiste tentado en todo, no pecaste. Y por eso, Señor, tú nos puedes entender mejor que nadie, porque tú sabes lo que es sentir enojo, porque tú sabes lo que es sentir tristeza, Señor, porque tú sabes lo que es sentir cierto grado de depresión, porque tú sabes, Señor, cuando la gente nos decepciona, porque tú mismo sentiste decepción. Tú puedes entenderme, Señor. Cuando los demás no me entienden, tú me puedes entender. Por eso vengo a ti en esta noche, para pedirte, Señor, que me ayudes, para que yo no peque en medio de cualquier emoción que esté experimentando mi vida. Probablemente esta noche haya alguien que esté experimentando suma tristeza o cierto grado de depresión o cierto grado de decepción o de engaño o de enojo, ¿por qué no decirlo? El Señor te quiere decir que aprendas a tener su mente, para que esa decepción, para que ese engaño, para que esa depresión o esa grande tristeza no te lleve a hacer lo malo. Señor, ayúdanos. Tú nos puedes entender. Tú te puedes compadecer de nosotros.
Experimentaste todas las emociones. Fuiste tentado en todas las cosas, dice tu palabra, pero no pecaste. Por eso tú eres mi Salvador. Por eso tú eres el sumo sacerdote que puede compadecerse de mí. Porque tú experimentaste la soledad. Tú experimentaste la alegría, Señor. Experimentaste el gozo, experimentaste la compasión, el amor. Y de la misma manera, Señor, tú puedes compadecerte de mí. Compadécete de mí, Señor. Ayúdame para que mi enojo no me gane y yo pueda pecar. Para que el enojo no me controle, Señor, sino que yo pueda controlar al enojo. La mayor vez que tú te enojaste, Señor, estando en tu templo, estando en tu casa, aún así, Señor, tú controlaste, oh Dios mío, tus emociones. Y creemos, Padre, que aunque fue un momento difícil, creemos que aunque fue un momento sumamente de prueba, tú estabas ahí no para hacer daño a la gente. Tú estabas ahí para mostrarles el celo que hay en tu casa, que tenías por tu casa. Por lo tanto, Señor, yo creo que aunque no queríamos ver a un Cristo enojado, aunque no quisiéramos ver a un Cristo molesto, airado, ¿por qué no decirlo? Lo llegamos a ver, sin embargo, sin pecar. Señor, permite que el día de mañana que alguno de mis hermanos pueda ver enojo, ira en mi vida, quizá no se decepcionen, no corran, no se vayan, sino se den cuenta, Señor, que también nosotros podemos enojarnos en algún momento. De la misma manera con mis hermanos, Señor, puedo verlos enojados. Ellos se van a enojar en algún momento, pero ayúdanos a sobrellevarnos los unos con los otros. Ayúdanos a sobrellevarnos y no echarle la culpa a la humanidad nuestra para pecar. Tú eras humano, igual que nosotros, y nunca pecaste. Ayúdame, Señor. Si tú lo lograste, yo lo puedo lograr. Quiero mantenerme santo y puro en toda mi manera de vivir. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.